Sean todos bienvenidos de nuevo. El día de hoy yo quisiera continuar hablando acerca de Cristo y de su propósito aquí en la tierra, el por qué Él vino a esta tierra. Hace algunos días se me invitó a compartir la palabra de Dios en una iglesia cristiana donde se predica la verdad. Tenía yo ante mí un grupo de personas arrepentidas, es decir, un grupo de personas que habían decidido firmemente abandonar su antigua manera de vivir, abandonar sus pecados y someterse al señorío de Cristo, es decir, al gobierno de Cristo para sus vidas, para su voluntad. Habían decidido ya no vivir gobernándose ellos mismos, sino que Jesús gobernase sus vidas. Estas personas eran un grupo de personas que habían confesado sus pecados a Dios y se habían apartado de ellos. Y orando a Dios acerca del mensaje me llevaba a compartirles acerca de Jesús, acerca de cómo Jesús había venido a esta tierra y se había hecho hombre para darnos una oportunidad a los pecadores, para pagar por nosotros una deuda que no podíamos nosotros pagar a Dios. Como Él con su sacrificio en la cruz, con su muerte en la cruz, Él ya había pagado todo y que nada más había que confiar en Él. Al final se me acercó una joven de unos 22, 23 años. Me acercó, pidió hablar conmigo, la atendí y me decía, yo tengo ya algún tiempo de haberme arrepentido. Me decía, yo tengo algún tiempo de haber decidido voluntariamente cambiar mi forma de vida, de ya no vivir para mí, de ya no gobernarme yo, sino que Jesús sea quien gobierne mi vida, de hacer su voluntad sobre todas las cosas. Y me decía ella, yo la verdad reconocí mis pecados, los confesé a Dios y me aparté de ellos. Y me dice, yo día tras día vivía para hacer la voluntad de Dios. Me dice, llegaba la noche y recuerdo que al llegar a mi cuarto, después de haber hecho todo ese día la voluntad de Dios con su ayuda, por su misericordia, me decía, yo pensaba que ahora sí Dios me va a perdonar, hoy hice la voluntad de Dios, hoy sí Dios me va a perdonar, pero llegaba un día más y yo no sentía ese gozo y esa paz, y yo no tenía la certeza, yo no tenía esa seguridad del perdón. Y decía, quizás mañana. El día siguiente, dice, yo igual vivía para Dios, agradando a Dios en todo, con la ayuda de Dios, queriendo vivir para Él, y llegaba la noche y decía, hoy sí me va a perdonar, hoy he vivido para Él, he hecho lo que Él manda. Y en la noche decía, pues sentía que el perdón no estaba ahí. Me dice, así llevo ya unos meses y he llegado hasta pensar, o había llegado a pensar que la verdad el perdón no era para mí, que Dios no me quería perdonar. Me dice, pero sin embargo hoy entendí que estaba tan equivocada, que no estaba en mis fuerzas, que no estaba en que yo hiciese, sino en que yo creyese en aquel que ya había hecho todo por mí. Yo recuerdo que esta joven me impresionó porque de repente se desconectó del ambiente, hasta me ignoró por completo y empezó a meditar. Y ella decía en su meditación, es que hoy acabo de entender, hablando ella sola, hoy acabo de entender la razón por la cual ese perdón no llegaba a mi vida, aunque yo ya estaba obedeciendo su palabra. Dice, porque, decía, es que no estaba en mí, en lo que yo hiciese, no estaba en que yo tuviese puesta mi confianza en lo que yo estaba haciendo o en que yo ya estaba obedeciendo su palabra, sino en que Él ya lo hizo todo por mí, en que Él se puso en mi lugar, en que Dios dejó el cielo, dejó la gloria, se hizo hombre para pagar por mis pecados. Qué sencillo, decía ella, qué fácil, decía, era nada más ejercer confianza en ese sacrificio. ¿Qué podía agregarle yo al sacrificio? Miren, casi parecía que ella había estado el domingo pasado aquí en la enseñanza. Y al final, después que me volteó a ver, me dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué qué? Dice, ¿por qué tan grande perdón? ¿Por qué? ¿Por qué tan grande perdón para alguien que pecó tanto como yo? Dice, yo creo que Jesús ya lo pagó todo. Me dice, pero ¿por qué? La verdad es que no era nada de lo que ella había hecho lo que había permitido ese grande amor de Jesús. La verdad es que no es nada de lo que yo pude haber hecho lo que movió a Jesús, lo que movió a Dios tener tan grande amor. No es nada de lo que tú hagas lo que mueve a Dios a tener tan grande amor por un pecador. ¿Cuál es la razón entonces? La razón está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y dice Primera de Timoteo, lo voy a leer, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí está hablando de Dios nuestro Salvador. Dice, el cual quiere, ¿quién? Dios nuestro Salvador. Dice que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué más? Y que vengan al conocimiento de la verdad. Dice la palabra de Dios que este precioso perdón no es dado por nada de lo que yo hubiese hecho, por nada de lo que tú puedas hacer. Este precioso perdón no es dado ni aún por tu arrepentimiento, ni aún porque tú decidas voluntariamente ya no gobernar tu vida, sino permitir que Dios la gobierne para todas las cosas, como aquel hombre, Saulo de Tarso, que camino a Damasco, ahí postrado ahí en el polvo, le decía a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La salvación no viene por eso. La salvación, el perdón, la libertad de la condenación eterna por causa de nuestros pecados, el ser libre del poder del pecado sobre nuestras vidas cada día, que viene con el perdón, que viene con la salvación, no viene porque el hombre haga obra alguna, sino por qué razón, sino porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y ojalá te lo puedas grabar hoy, querida persona, que tú estás arrepentido de corazón, pero que no has alcanzado ese precioso perdón que Dios quiere darte a ti. Porque quizás has estado pensando que ese perdón se gana, que ese perdón hay que hacer méritos para obtenerlo. Los méritos los hizo Jesús en la cruz. Dios solo te pide que te arrepientas, que ya dejes vivir para ti mismo, que cambies tus intenciones de vida, del egoísmo al negarte a ti mismo y tomar la cruz cada día. Y que creas en aquel que ya lo hizo todo por ti. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto es tan real, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que aquí hay personas que han alcanzado la salvación. Algunos dirán, pero es que mi maldad es muy grande. Mira, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Yo quisiera contarte una historia que sucedió en el siglo pasado. Se dice que Carlos Finney, un predicador americano, se encontraba predicando una noche de sus campañas acerca de este texto que dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Tiene poder para limpiar todo pecado. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Carlos Finney estaba hablando acerca de el deseo, la buena voluntad que Dios tiene para perdonar al pecador a través de la sangre de su Hijo. Y dice que la noche siguiente, cuando llegó al edificio para predicar, lo detuvo cerca de la puerta un hombre con mirada dura, pero muy bien vestido, y le dijo, le oí predicar anoche, señor Finney. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Quisiera usted acompañarme al final de la predicación a mi negocio esta noche? Carlos Finney le dijo que sí, que estaba dispuesto. Este hombre le dijo, le voy a esperar después de la predicación. Al final de la predicación, Carlos Finney se dispuso a salir con este hombre y alguien le llamó y le dijo, mire, señor Finney, ¿cómo va usted con este hombre a salir solo con él? Le dice, no vaya con este sujeto. Este hombre es el sujeto más perverso de esta ciudad. Y estando con él, su vida no está segura, corre peligro. Carlos Finney le dijo a esta persona que, pues con mucho amor y se le había acercado, pues preocupado por su vida, le dijo, mire, yo le dije a este hombre, le prometí que iría con él y lo voy a hacer, confiando que el Señor me guardará. El Señor estaba esperando a Carlos Finney en la puerta, se fueron juntos, caminando calle abajo, y dice que al doblar una boca calle entraron a un callejón, y finalmente este hombre, el que dirigía a Carlos Finney, se paró en la parte posterior de un edificio y abrió una puerta y le pidió a Carlos Finney que pasara adelante.
Luego este hombre, estando ya los dos adentro en una oficina, cerró la puerta con llave, sacó la llave de la cerradura y se la puso en el bolsillo. Y le señaló un asiento a Carlos Finney para que se sentara. Era una oficina en la cual estaba, según se describe, una silla giratoria, estaban varias butacas y estaba un escritorio. Dice que luego que sentó este hombre a Carlos Finney y que él se sentó, dice que sacó una pistola de su bolso o de su bolsillo y le dijo: señor Finney, esta pistola que usted ve ha servido para matar a 4 hombres. 2 de ellos fueron eliminados por mis taberneros, pero a 2 de ellos les quité yo la vida personalmente. Señor Finney, anoche usted decía que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Anoche usted decía que la sangre de Cristo puede salvar a cualquiera, puede limpiar toda clase de pecado. Señor Finney, ¿cree usted que Dios puede salvar a un asesino? Señor Finney, ¿cree usted que Dios puede perdonar y quiere perdonar a un hombre cuyas manos están manchadas con la sangre de su prójimo? Carlos Finney le replicó que sí lo decía la Biblia, y que si el hombre, cualquiera que fuese, por pecador que fuese, estaba dispuesto a abandonar su antigua forma de vida y rendirse a Cristo, vivir para Cristo y creer en Cristo, en ese sacrificio, Jesús tenía poder para salvarle. Entonces el hombre siguió diciéndole: ¿ve esta puerta que está aquí? A mi izquierda. Le dice: sí. Esa puerta da a un salón de bebidas. Lo tengo lleno de toda clase de licores. Es un salón que yo he estado regentando durante muchos años. Y en todos estos años, le dijo, nunca me ha interesado en lo más mínimo mi prójimo. Les he vendido licor hasta que han terminado el dinero que tenían. Y después que les he vendido todo el licor y que han terminado o han gastado todo el dinero que tenían, les he echado fuera, en medio de la calle. Han venido sus mujeres, señor Finney. Han venido sus mujeres hacia mi persona con los niños en los brazos, rogándome que no les vendiese más licor a sus esposos. Porque ese dinero era el dinero que ellos se gastaban en el dinero de la familia. Pero yo me he reído de ellas. Sí, le dice, me he reído de esas mujeres que me han suplicado con lágrimas. Y he seguido quitándoles el pan de la boca de los niños. Señor Finney, usted predicaba ayer que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Señor Finney, usted predicaba ayer que la sangre de Cristo puede perdonar todo pecado. Señor Finney, ¿usted cree, después de lo que le he dicho de mi vida, que Dios puede perdonar a un hombre como yo? Dice que Finney citó algunos textos de la Escritura y le habló de otras personas tan malas como él, que habían sido salvadas por el poder maravilloso de la cruz. Y luego este hombre dijo: ve a mi derecha, esa puerta de mi derecha. Le dice: sí, esa puerta da a un salón. Hay una sala de juegos de azar que también me pertenece. Pero los juegos que en ella hay han sido amañados mejor de los que podría hacerlo Satanás. Cuando un hombre está bajo la influencia del licor, se le lleva ahí donde mis empleados le sacuden hasta el último centavo. Señor Finney, ¿puede Dios perdonar a un hombre como yo? Una vez más Finney le planteó la misma respuesta. ¿Usted está dispuesto a abandonar su vida de pecado? ¿Usted está dispuesto a renunciar a esta vida por amor a Cristo? ¿Para no seguir ya ofendiendo a Cristo? ¿Usted está dispuesto ya a no seguir gobernando su vida, sino que Cristo gobierne su vida? ¿Le mande Cristo lo que le mande? Y el hombre rompió el silencio diciéndole: señor Finney, aún no he terminado. Le dijo: hace 14 años fui a Nueva York, donde encontré una muchacha muy hermosa y me enamoré de ella. La cortejé sin decirle cuál era la naturaleza de mis negocios, sino que la engañé diciéndole que era un corredor de bolsa. Nos casamos y regresamos aquí para vivir en aquella casa parda que ve usted en la esquina.
Pero si hay algún hombre que haya destrozado el corazón y la vida de una mujer, ese soy yo. La he maltratado en todas las formas posibles, señor Finney. La he apaleado, la he echado de la casa varias noches de invierno. Y no es solo eso. Hace 12 años nació en nuestra casa una niña, pero la pequeña Margarita está aterrorizada por su propio padre. Hace 3 semanas llegué a la casa con un ataque de ira medio borracho. Mi esposa se cruzó en mi camino y empecé a pegarle. La niña se interpuso entre los dos para proteger a su madre y de un empujón la eché contra la estufa ardiendo, de modo que la niña le ha quedado una cicatriz desde el codo hasta la muñeca. Me dijo, señor Finney, esta es mi historia. ¿Cree usted realmente que Dios puede perdonarme todo esto? Finney le habló del Evangelio. Le dijo, Jesús vino a la tierra a predicar arrepentimiento y fe. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El hombre abrió la puerta, salió a la calle, invitó a Finney a salir, a abandonar la oficina. Finney se despidió de él y volvió a entrar este hombre a la oficina y la cerró con llave. Cuando amaneció a la mañana siguiente, el hombre salió con el pelo desgreñado, los vestidos desgarrados y sucios, los ojos enrojecidos, y empezó a andar por el callejón hacia su casa lentamente. Abrió la puerta de su casa, se dirigió escaleras arriba hacia su habitación. Su esposa, que estaba preparando el desayuno en la cocina, le dijo a su hija Margarita, ve arriba y dile a tu papá que tiene el desayuno preparado. La niña subió arriba, vio a su padre sentado en una silla, presentando el aspecto en que ella lo había visto ya en muchas ocasiones, y le dijo, papá, dice mamá que el desayuno está listo. Querida, dile a tu madre que no tengo interés en el desayuno. La niña corrió escalera abajo y le dijo a su madre, mamá, algo terrible le ha pasado a mi papá. Tiene un aspecto horroroso, pero eso no es lo que me preocupa. Dice, ¿qué te preocupa? ¿Que me llamó querida? Dice, ¿cómo sí? ¿Me llamó querida? La niña estaba asustada, pero ante la insistencia de su madre le dijo, ve, sube de nuevo y dile a tu padre que el desayuno está preparado. La niña se acercó lentamente a la puerta del cuarto de su padre y le dijo, papá, el desayuno está servido. El hombre la volvió a ver y le dijo, querida, Margarita, ven acá. Ella, temblando de miedo pero sorprendida por el nuevo tono de voz de su padre, se acercó a su padre. Y su padre la trajo hacia él y la hizo sentar en una de sus rodillas. La madre, la verdad, estaba muy preocupada, no sabía qué estaba pasando allá arriba y subió inmediatamente al ver que la niña no bajaba. Y al llegar a la puerta se encuentra con la sorpresa de la escena donde ve a este hombre sentado en una silla con la niña sentada en sus piernas. Y este hombre llama también a su esposa. Le dijo, ven para acá. La hace sentar sobre la otra rodilla. Y este hombre allí, inclinando la cabeza entre ellas dos, sollozando, hizo su confesión, diciéndole que Cristo le había salvado y pidiéndole a ellas que le perdonaran. ¿Por qué sucedió esto? ¿O cómo sucedió esto? Después que Finney se fue, este hombre se quedó pensando en todo lo que Finney había dicho. Este hombre se quedó pensando en todo lo que había hecho, pero también en todo lo que Finney le había dicho acerca de la buena voluntad de Cristo y el sacrificio de Cristo por el pecador. Y ese hombre, solo, en medio de la noche, decidió terminar con el pecado y con todas sus obras. Y dice que este hombre de repente agarró un bat de béisbol y se fue ahí donde tenía la cantina, y dice que empezó a destrozar lo que podía, y vio que no podía con el bat de béisbol y agarró una hacha que estaba ahí y empezó a romper los cristales con que tenía finamente adornada su cantina, y empezó a romper ahí todo lo que tenía del mostrador. Era un mostrador de caoba, empezó a darle duro al mostrador de caoba, empezó a romper las botellas de licor que tenía, empezó a romper cada una de las botellas, se fue a la bodega, empezó con el hacha a romper todos los barriles donde tenía almacenado su licor. Ahí estaba toda su fortuna, ahí estaba todos
su tesoro. Y no cesó hasta que vio todo el licor derramado en el suelo. Luego se fue a la sala de juegos de azar y dice que destruyó todo lo que allí estaba. Destruyó las mesas, agarró los dados, destruyó los dados, quemó los naipes para que nadie pudiera utilizarlos otra vez en contra de su prójimo. Y entre sollozos, entre los destrozos que él mismo había ocasionado, este hombre se puso de rodillas, le confesó a Jesús sus pecados, reconoció que no era digno de ese perdón, reconoció que no había nada bueno en él, pero también reconoció lo que Cristo le había dicho a través de Carlos Finney. Yo tengo buena voluntad, yo quiero que todos los hombres sean salvos y mi sangre tiene poder para limpiar todos los pecados. Y ese hombre de rodillas encontró el perdón, no por obra, no porque hubiese destruido todo eso, ese era su deber, sino porque con ese nuevo corazón, ese corazón rendido a Cristo, ese hombre pudo creer en Cristo Jesús. Pudo creer en aquel Dios que dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que tú seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. No hay nada en ti que pueda hacerte merecedor de ese perdón. Y si Dios perdona, si Dios perdonó a este hombre, si Dios me perdonó a mí y ha perdonado a personas que están aquí, es por una sola razón. Porque Él quiere. Grábatelo. Porque Él quiere. Y dejemos que estas palabras no solo te las diga yo, sino que también te las diga Jesús. Dejemos que sea Jesús el que nos las diga. Y yo para eso quisiera que fuéramos al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 42, donde se nos narra una historia real que sucedió allá por la región de Samaria hace 2000 años. Una región donde Jesús predicaba el Evangelio, donde Jesús predicaba las buenas nuevas. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, que vino un leproso rogándole a Jesús, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Dice la palabra de Dios que vino a Jesús un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre va con Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y vamos a quedar hasta ahí. Dice la Biblia que Jesús, andando por la región de Samaria, se acerca a él un leproso. En el Evangelio según Mateo, en una enseñanza paralela a esta, se nos dice que Jesús acababa de dar el sermón de la montaña. Y Jesús venía bajando de esa montaña o de ese monte, seguido de mucha gente. Era gran multitud la que le seguía. ¿Por qué? Porque él predicaba con autoridad, con la autoridad que no tenían los escribas y fariseos, con la autoridad que no tenían los rabinos y los maestros de la ley de la época. Dice también la Biblia que para ese entonces Jesús ya había hecho muchos milagros. Ya Jesús tenía fama, era conocido por sus milagros. Y cuando Jesús viene bajando de esa montaña, rodeado de mucha gente, sucede algo insólito por lo que te voy a describir a continuación. Un hombre se acerca a Jesús. Un hombre se acerca a Jesús con una petición. Un hombre se acerca a Jesús rogándole e hincando sus rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué enfermedad tenía este hombre? Porque este hombre le pedía a Jesús que lo limpiase. Este hombre era víctima de la más terrible de las enfermedades de aquel entonces. Este hombre era un leproso. Este hombre tenía lepra. Y te digo que es la más terrible de las enfermedades en aquel entonces, porque esta enfermedad, aunque actualmente tiene cura, en aquel entonces no tenía cura. Y no solo eso,
A estos leprosos les esperaba una vida terrible. La enfermedad llamada lepra es producida por un bacilo, actualmente ya se conoce, el bacilo de Hansen, en honor a su descubridor. Y como te digo, aunque actualmente esta enfermedad tiene cura, en los tiempos de Jesús, donde ocurre este hecho real, no había curación para esta enfermedad. Sí, no había quien la sanara. Déjame decirte que no había médico alguno que pudiese sanar a un leproso como ahora. No había medicamento o remedio alguno que sanara. Déjame decirte que en algunos escritos rabínicos habían algunos remedios médicos y a veces algunos hasta mágicos contra muchas enfermedades a los cuales la gente podía recurrir. Pero dentro de la lista de enfermedades, para la cual se daban una serie de remedios, una serie de instrucciones, no estaba incluida la lepra. Los leprosos, todos morían. Pero déjame decirte que antes de morir, ellos llevaban una vida muy particular, una vida muy especial que es necesario describir hoy. Déjame decirte cómo vivían. Hoy, el que está enfermo gravemente, el que va a morir, es cuidado por sus seres queridos. Creo que cada uno de nosotros hemos tenido alguna vez un familiar grave de muerte y nos nace un sentimiento, nos nace una compasión hacia él, nos nace una ternura. Si habían ahí resentimientos o algo, aún eso es vencido por ese sentimiento que viene a nuestro corazón por servir a esa persona que está de alguna manera muy necesitada. Y esta persona es cuidada, se le tiene compasión y tratan de que mientras viva tenga una vida feliz y tranquila. Es más, yo he conocido de mucha gente a la cual me invitan a compartirle la palabra de Dios que tiene cáncer, que lo primero que te dicen es: no le diga que tiene cáncer, porque no sabe que tiene cáncer y queremos que muera feliz y tranquilo. Le hemos dicho que es que, pues cualquier cosa, pero no le hemos querido decir que tiene cáncer. Yo no sé si te ha pasado, porque queremos que no se deprima, queremos que sus últimos días los viva contento, aquí junto con sus hijos, sus nueras, sus nietos, su esposa. Pero déjame decirte que a los leprosos no les iba así de bien. Era una vida terrible, era una vida miserable. ¿Por qué razón? Porque la lepra no solo no tenía cura, la lepra es una enfermedad contagiosa y nadie quería contagiarse de ella. Imagínate, una peste de lepra en una ciudad podía acabar con toda la población en aquel entonces. Y nadie quería que la lepra se dispersase. Y nadie quería adquirir la lepra. Entonces, lo primero que hacían cuando a una persona le aparecía una lesión en la piel, una mancha en la piel, que se sospechaba que era lepra, llamaban al sacerdote, porque en aquel entonces era el que hacía la descripción de la lesión y decía si era o no lepra. Llamaban al sacerdote, el sacerdote miraba la lesión, tenía que reunir ciertas características, están ahí en el libro de Levíticos 13, si lo quieres leer, y luego, si era lepra, la persona la sacaban de su casa. Lo primero que hacían era sacarla de su casa. No podía vivir en su casa. Imagínate una persona que le salía la mancha, llegaba con su esposa y le decía: mira, ¿cómo ves? Si era un varón, oye, ¿cómo ves, mujer? ¿Será lepra? ¿No será lepra? Ay, ¿será o no será? ¿Qué hacemos? ¿Me quedo callado? No, no te puedes quedar callado. Hay que llamar al sacerdote. Oye, pero si es lepra, me van a correr del hogar. Te voy a tener que dejar a ti, mujer. Voy a tener que dejar a los niños. Voy a tener que dejar esta casa. Voy a tener que dejar mi trabajo. ¿Quién las va a mantener a ustedes? ¿Quién las va a sostener a ustedes? No, pero es que, mira, si es lepra, ¿nos vas a contagiar a todos? Hay que llamar al sacerdote. Imagínate qué momentos de angustia cuando pues alguien iba a llamar al sacerdote. Imagínate qué momentos de angustia. ¿Cómo están en el consultorio sospechando que tienes una enfermedad grave? Y en tanto que el médico te llama a ti para tu cita, pues ahí estás comiéndote las uñas y todo. ¡Qué terrible situación! Llegaba el sacerdote, miraba la lesión, y cuando diagnosticaba: es lepra. Imagínate la tragedia de esa casa. Imagínate la tragedia de ese hombre. Imagínate la tragedia de ese hogar. Adiós esposa, adiós hijos. Pues, ¿quién va a mantener esa familia? Adiós trabajo, adiós vida cómoda, adiós comida higiénicamente preparada, adiós a todo, adiós. Imagínate el momento cuando este hombre tenía que despedirse de sus familiares. Imagínate nada más el momento. No sé si alguna vez te has despedido alguna vez de un familiar que se va lejos. Llanto quizás,
abrazos, no sé. Este hombre del ejemplo se iba de su casa. Pero no solo se iba de su casa. Este hombre tenía prohibido estar dentro de las ciudades amuralladas. Este hombre no podía, fíjate bien, toda su vida se le destruía. Su vida familiar se le destruía. Su vida espiritual se le destruía. ¿Por qué razón? Porque esta persona no podía estar asistiendo al templo. ¿Por qué? Porque lo hacía impuro la lepra. Y nada más, no solo su vida familiar y su vida espiritual, su vida social se le destruía. Este hombre tenía que salir de su ciudad, este hombre tenía que abandonar el medio ambiente, la sociedad donde él había vivido y con quien se había relacionado, para ir a vivir fuera de la ciudad, para ir a vivir en el campo. ¿Por qué? Porque los leprosos no podían juntarse, no podían relacionarse estando en vida con ningún otro ser humano, a menos que fuese otro leproso. Era tremendo. ¿Por qué? Porque estos leprosos, ni aun con otros enfermos que no tuviesen lepra, podían juntarse. Ellos, mientras estuviesen vivos, tenían prohibido el contacto con todo ser humano. Inclusive, fíjate, se les mandaba a vestirse como los que están de luto. Sí, se les mandaba a vestirse como los que están de luto. Y cuando pasaba el leproso ahí, con su pelo desgreñado y con sus vestidos todos destrozados, era como el que asiste a su propio entierro. Así es descrito por un autor, por un escritor de la época. Decía, el impacto que provocaba a la gente que miraba a un leproso con toda su ropa raída, con todo su pelo desgreñado, con todas sus lesiones en la piel, vistiendo ese atuendo de luto que les obligaban a vestir, era ver a un hombre que asiste a su propio entierro en vida. No solo eso, les obligaban a gritar, inmundo, inmundo. Por donde ellos iban tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, para que las personas aún de lejos supiesen que este hombre tenía lepra. Por si acaso ellos decidían acercarse o no a él. Déjame decirte que hasta habían distancias a las cuales no podías acercarte a mayor de esa distancia a un leproso. Se dice que la distancia que tenía que guardar una persona de un leproso era 6 pies. No podían acercarse a un leproso. Es más, se dice que si el viento soplaba a espaldas del leproso, es decir, el viento venía a espaldas del leproso y te daba a ti, olvídate de los 6 pies. Dice que tenías que poner una distancia entre tú y el leproso de 100 metros de distancia. Por eso este hombre tenía que andar gritando, inmundo, 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 para que la persona dijese, ¿de dónde sopla el viento? No, allá viene un leproso, el viento sopla allá de la espalda de él y viene hacia mí el viento. No, yo no puedo ni acercarme a 100 metros de este hombre. ¿Y sabes qué hacía la gente? Esta gente lo que hacía era que no se quitaban del camino. El que se tenía que quitar del camino era el leproso. Entonces agarraban piedras y se las tiraban al leproso y le decía, vete inmundo, fuera de aquí inmundo. O si llevaban un garrote y se atrevían a acercarse a él, iban amenazantes con el garrote para que este hombre tuviese miedo y se retirase del camino y se fuese al monte, como si fuese un perrito con rabia, para que me entiendas. Así eran tratados estos leprosos. Déjame decirte que en aquel lugar no habían hospitales para leprosos. Hoy se llaman leprosuarios. No habían hospitales para leprosos, no habían enfermeras ni médicos que cuidasen los leprosos, no había gente que les diese la curación de las heridas o los primeros auxilios, no. ¿Sabes cómo vivían? Vivían en cuevas que compartían con otros leprosos, y en cuevas donde no habían camas, en cuevas en donde no había agua, donde estarse lavando las heridas. Es más, déjame decirte que la lepra es una enfermedad que te va comiendo tu cuerpo. Te va comiendo los dedos de la mano, te va comiendo primero la piel, luego la carne, luego te va comiendo los huesos y vas perdiendo tus dedos. Te va comiendo los huesos de los dedos de la mano y los huesos de los dedos de los pies, de modo que vas perdiendo forma de tu mano y no puedes valerte por ti mismo. Vas perdiendo formas en tus pies y a veces tienes que caminar, hasta de manera tambaleante. No solo eso, la lepra te va comiendo el cartílago de la nariz de modo que solo te queda un hueco. Te va comiendo el cartílago del pabellón auricular de la oreja, de modo que nada más te queda un hueco aquí. Mira, con la lepra te salen aquí unos nódulos, te nacen unas pelotas en la frente que te dan un aspecto terrible. Además, con la lepra se pierde el pelo, se cae el pelo y se caen las cejas.
Te salen llagas en la piel, llagas que van creciendo, y si una persona no atiende seriamente, médicamente hablando, esas llagas, déjame decirte que estas llagas van a empezar a oler mal, van a empezar a desprender un mal olor. Yo no sé si alguna vez tú has pasado por la calle y has visto una persona que está pidiendo dinero, que tiene una pierna inflamada y que luego tiene una llaga ahí, una úlcera, que está ahí toda sucia, que huele mal, que él no se la limpia para que tú tengas compasión de él y le des la moneda. Yo no sé si has pasado por ese lugar, pero vas pasando y huele mal. Pero bueno, dices tú, dejo de respirar, ahí está don Juancito, todos los días pasas por ahí, todos los días lo ves, ya lo conoces, dejas de respirar, le das la monedita, sales corriendo y a los 10 metros vuelves a respirar de nuevo. Pero cuando tú andas la llaga en tu cuerpo, cuando las llagas las andas tú en tus brazos, cuando las llagas las andas en tu pecho, cuando las llagas las andas en tu tronco, ahí en las piernas, cuando las llagas podridas y malolientes las andas tú cargando, pues ¿cómo te contienes la respiración? Y corres para luego respirar aire puro adelante. ¡Qué tremendo! A esta gente nadie la cuidaba. ¿Sabes de dónde procuraban los alimentos los leprosos? Los alimentos los procuraban de los basureros públicos. Y ahí los tenías tú, acercándose a los basureros públicos, esperando que la gente que iba a depositar su basura se fuese, porque cuando la gente iba a depositar su basura y los miraba ya los leprosos, los corría a pedradas. Luego que los leprosos se retiraban, ya tiraban su basura tranquilamente y se iban. ¡Ay, cuánto leproso en este lugar! Ya ni puede uno venir a botar basura tranquilo. ¡Cuánto leproso ahí! Y ahí tenías a los leprosos buscando ávidamente con hambre entre la basura a ver qué había que comer, peleándose con los perritos la comida. ¡Qué tremendo! Peleándose con los perritos la comida. Y los leprosos que no tenían ya dedos, ¿cómo comían? Pues algún leproso que le quedaba un pedacito de dedo todo llagado, agarraba un pedazo de pan ahí duro quizás de la basura y se lo ponía en la boca. No tenía dedos un leproso. ¿Cómo iba a tomar agua? Pues quizás otro leproso que por lo menos tenía ahí los dedos, aunque llagados y malolientes, pero los tenía y podía agarrar a lo mejor un poquito ahí de un pedazo de trasto de barro ahí que pudiese retener agua y se lo ponía en la boca. Esa era la vida de los leprosos. ¡Qué tremendo! Era la vida de los leprosos, una vida miserable. ¿Quién la quisiera vivir esta vida? Nadie. Nadie la quisiera vivir. Y por fin morían solos. Pero ¿qué pasó con este leproso? Jesús andaba por Galilea. Jesús andaba sanando enfermos. Jesús andaba echando fuera demonios. Había una persona, además de este leproso, una persona que es Jesús, que tenía un poder sobrenatural y que hacía lo que nadie hacía. Una persona cuya fama se empezaba a extender por todos lados. Una fama de no solamente sanar a los enfermos, sino que este Jesús, además de sanar a los enfermos, se acercaba con amor, se acercaba con compasión a los necesitados. Y cobraba. No cobraba nada. Este hombre no hacía negocio. Este hombre por amor salía a predicar el evangelio, las buenas nuevas, el camino hacia el reino, el camino hacia el Padre, el camino de la salvación. Pero también sanaba a los enfermos gratis, sin cobrar dinero alguno. Y en la región de Galilea todo se sabía. Eran pueblos pequeños y la gente transitaba de un pueblo a otro llevando estas noticias. Y cómo no sé, esta noticia llegó a oídos de un leproso. De este leproso. Llegó a oídos de este hombre sin esperanza. Llegó a oídos de este hombre con una vida miserable. Llegó a oídos de este hombre con una vida despreciada por él mismo y por todos. Y este hombre entendió que en Jesús estaba su esperanza. Él no tenía nada que darle a Jesús. Él no tenía nada que ofrecerle a Cristo. Él no tenía nada. Él mismo era una miseria completa. Pero Cristo no cobraba. Cristo lo hacía por amor. Cristo lo hacía porque Él quería, por su buena voluntad, por su misericordia, porque a eso había venido. Yo quisiera imaginarme a este hombre pensando, aquí está mi esperanza. Aquí está mi esperanza. Si tan solo pudiese saber dónde se encuentra. Y un día sabe dónde se encuentra y dice, si tan solo pudiese acercármele. Si tan solo un leproso pudiese acercarse a Jesús. Si tan solo pudiese acercarme a Él. Y si yo me acercase a Él,
¿Me recibirá Jesús a mí un leproso? Es que ha sanado ciegos, pero es diferente. Ha sanado cojos, es diferente. Ha hecho andar paralíticos, es diferente. Pero ¿me recibirá a mí Jesús cuando los rabinos me desprecian? ¿Este Jesús sí me va a recibir a mí? ¿Será que Él sí va a dejar que yo me le acerque cuando todos los maestros de la ley me tiran de a pedradas y me dan de garrotazos para que yo me aparte, para que ellos pasen? ¿Querrá Él sanarme? Sé que puede, ha sanado a otros, pero ¿querrá Él sanarme? Es impresionante, este hombre sabía que Jesús podía sanarlo. Pero, ¿Jesús querría? ¿Será que Jesús iba a querer sanar a un leproso, despreciado por todos, aborrecido por todos? Alguien que aún su aspecto causaba terror a la gente. Alguien que tenía una enfermedad a la cual se le llamaba la muerte en vida, que era la lepra. Y este hombre toma una decisión. Este hombre ve su gran necesidad de Jesús. Este hombre reconoce su lepra, reconoce su enfermedad, reconoce lo horrible que es su vida con esa enfermedad, reconoce que nadie puede hacer nada por él, solo Jesús. Este hombre reconoce que es el momento de ir a Jesús, reconoce que Jesús estaba ahí. Además, este hombre reconoce que Jesús podía hacerlo. Nada más faltaba saber si Jesús quería. Y dice que este hombre se acerca a Jesús. Dice la Biblia que vino a él un leproso rogándole. Un leproso necesitado, un leproso que aun cuando lo ve venir con una multitud no le importa. Un leproso que aun cuando lo ve venir con una multitud y dice, no hombre, quizás en cuanto me empiece a acercar, toda esa multitud se va a venir en contra mía. No le importa. Él tiene puestos sus ojos en Jesús. Él tiene puesta su confianza en Jesús. Él tiene puesta su confianza en que Jesús puede. Por eso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre sabía que Jesús podía, pero no sabía si Jesús quería. ¿Por qué? Porque este hombre sabía una cosa. Nadie estaba obligado a amar a un leproso. Nadie estaba obligado a hacerle misericordia a un leproso. Nadie estaba obligado. Nadie estaba obligado. Y llega rogándole, llega humilde, llega necesitado, llega suplicándole. Y dice la palabra de Dios que hincada la rodilla, le dijo que hincada la rodilla, humillado ante Jesús, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y dice el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y Jesús, teniendo misericordia de él, lo que nadie había hecho con este hombre, ni sus seres queridos, ni sus amigos, ni aún los compañeros de religión, ni aún los compañeros de sinagoga, ni aún los rabinos, los maestros de la ley, sus líderes y sus guías espirituales. Lo que nadie había hecho con él, dice que Jesús lo hizo. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. No solo no lo echó, dice que lo dejó acercarse. Y no solo lo dejó acercarse, dice que hizo lo que nadie tampoco había hecho. Dice que extendió su mano Jesús y lo tocó. Le tocó su cuerpo sucio. Él no estaba sano todavía. Le tocó todo su cuerpo que desprendía mal olor. A Jesús no le importó el mal aspecto de este hombre. A Jesús no le importó el mal olor. Es más, a Jesús no le importó siquiera que pudiese al tocarlo contaminarse de lepra. A Jesús solo le importaba una cosa. Él quería tener misericordia de este hombre. Y la iba a tener. Y dice que Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero ser limpio. Jesús le dijo, mira, yo quiero limpiarte. Es mi deseo limpiarte. Mira, es parte de mi carácter bondadoso, es parte de mi carácter misericordioso. Mira, a mí nadie me obliga. Yo quiero limpiarte. Y oh, sorpresa para el leproso. Dice la palabra de Dios en el versículo 42 que así que Jesús hubo hablado,
Al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Sabes qué quiere decir que quedó limpio? Que desaparecieron las llagas. Pero no solo desaparecieron las llagas, le volvieron a aparecer orejas si no tenía, se le volvió a implantar una nariz nueva si no tenía, su pelo le volvió a crecer, sus dedos le volvieron a salir si no tenía. Este hombre quedó como si nunca hubiese sido enfermo. Y como la lepra era una creencia en aquel entonces, que era una enfermedad que venía por causa de pecado. Es más, se decía en aquel entonces que habían hasta 11 pecados por los cuales la gente tenía lepra. En aquel entonces se decía que la lepra era una enfermedad enviada por Dios, por eso no tenía cura, porque era enviada por Dios y solo Dios la podía curar, porque era producto del mal corazón de la persona. Esto tiene implícito dos cosas. Cuando Jesús le dice a este hombre, quiero, sé limpio, no solamente le limpia su cuerpo, Jesús le está diciendo algo más. La lepra, según la creencia, viene de Dios y solo Dios puede curarla. Yo soy Dios, yo te curo. Y no solo eso le estaba diciendo Jesús, si la lepra proviene del pecado, yo no solo te limpio de tu lepra, yo también te limpio de tu pecado. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús dijo, quiero, sé limpio, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Este hombre no quedó limpio porque se acercó a Jesús. Este hombre no quedó limpio porque venció los temores. Este hombre no quedó limpio aún ni porque creyó en Jesús, que lo llevó a ir a él. ¿Sabes por qué quedó limpio? Porque Jesús quiso. Nada más porque Él quiso. Porque a Jesús ahí le plació. Porque Jesús quiso limpiarlo. Porque Jesús tuvo compasión de ese hombre. Porque Jesús tuvo misericordia de ese hombre. De ese hombre menospreciado. De ese hombre que no valía ni un centavo para nadie. Pero valió mucho para Cristo. Y Jesús quiso. ¿Y sabes por qué Jesús quiso? Porque Jesús es Dios. Y porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No más porque Dios quiere, querida persona que estás aquí. No más porque Dios quiere. Tú dirás, ¿y esto en qué se aplica a mi vida? En mucho. Te decía que la lepra en la Biblia es el sinónimo al pecado. Y déjame explicarte que lo que la lepra hacía al cuerpo de este hombre es lo que el pecado hace a tu alma. Así como la lepra deformaba el cuerpo del leproso, déjame decirte que así el pecado ha deformado tu alma. Ha deformado todo tu ser el pecado. Por eso la persona que practica el pecado y es esclava del pecado, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Por eso la persona que practica el pecado y vive para satisfacerse a través del pecado, mira, ha perdido el uso de razón. Ya no entiende el daño que está haciendo a los demás. Ya no ve a los demás. Solamente vive para él y para satisfacerse a él. ¿Por qué? Porque la lepra deforma el cuerpo, pero también te deforma el alma. Deforma tu uso de razón. La lepra deforma todo. El pecado deforma todo. Por eso puedes ver tú ahí a un padre emborracharse y gastarse todo el dinero de la comida, todo el dinero de la renta, todo el dinero de la educación de los hijos, todo el dinero de las medicinas de los hijos, y tomarse la quincena entera, en una sola noche, él y sus amigos. ¿Por qué? Porque el pecado te trastorna todo, el pecado deforma todo, tu forma de pensar, el pecado trastorna todo, deforma todo, tu forma de sentir, tu forma de vivir, tu forma de amar. No amas si tienes pecado. Así como la lepra deformaba el cuerpo, el pecado te deforma todo. La lepra insensibilizaba la piel. Una de las cosas que sucedía es que las personas con lepra tenían destrucción de las terminaciones nerviosas de la piel y podían pararse en un clavo y no les dolía. Podían poner su mano sobre una llama de una candela, así, y no les dolía. Tenerla ahí un minuto y olía a carne, hacía carne asada, y no les dolía. No les dolía. Igual pasa con el pecado. La lepra es el prototipo del pecado. Mira, el pecado no solo deforma, el pecado insensibiliza como la lepra insensibiliza. Ya no sientes. Ya no eres capaz de compadecerte de nadie, ni de Dios ni de tu prójimo. Eso sí, vives para satisfacerte a ti. Así como la lepra hacía inmundos a los leprosos. Mira, y así como el leproso no podía entrar al templo, así también el pecado, dice la palabra de Dios, que hace inmundo, hace sucio al hombre ante Dios. Y que hay una división entre el hombre y Dios a causa del pecado.
A causa de tu pecado hay una división entre Dios y tú. Y no solo eso, así como los leprosos vivían apartados de la ciudad, así una persona en pecado que no se arrepiente y cree en Jesús, también va a estar apartado de la gran ciudad celestial, el Jerusalén celestial. A los leprosos de aquel entonces se les era prohibido entrar a Jerusalén. A los pecadores que no se arrepientan y no crean en Cristo. Dice la palabra de Dios que no van a entrar al Jerusalén celestial, no van a entrar al cielo. Porque nada inmundo entrará ahí, dice la palabra de Dios. Y así como no había nadie capaz de ayudar a un leproso, no había nadie capaz de sanar a un leproso, así también no hay nadie capaz de perdonar el pecado más que Cristo. Y así como no había medicamento para sanar al leproso, no hay obras, no hay obra alguna. Entiéndelo hoy, no hay obra alguna que te haga a ti merecedor de un perdón. De modo que puedas decirle a Dios, Señor, ahora sí ya hice mucho, Señor, ahora sí ya sufrí mucho, Señor, ahora sí ya creo ser merecedor de ese perdón. Ahora sí ya creo que me lo gané. No, tú y yo no nos podemos ganar nada. El perdón nos es concedido no porque nos los ganamos, sino porque Dios quiere. Porque Él quiere nada más. Nada más porque ese mismo Jesús que existió hace 2000 años es el mismo Jesús de hoy que dice, quiero ser salvo. A este hombre le dijo, quiero ser limpio. Y a ti te dice, quiero ser salvo. Es la única razón por la cual la persona alcanza el perdón. Es la única razón por la cual la persona que se ha arrepentido alcanza el perdón. Porque Dios quiere. Y porque ejerce fe en aquel que quiere. Porque cree, confía en que aquel que quiere ya se puso en su lugar. Y ya padeció todo para que Él no tenga que padecer nada. Ya hizo todas las obras Jesús para que nosotros no tengamos que hacer ninguna obra si nos hemos arrepentido. Nada más confiemos, creamos en que ese sacrificio es completo. Y pidamos perdón y confiemos en su perdón. En el perdón de aquel que ya lo pagó todo y quiere. Déjame decirte que así como Jesús le dijo a aquel leproso, quiero ser limpio. Y al instante lo hizo limpio. Así también Jesús. A todos aquellos que no obran, sino que creen en el que justifica al impío. Y su fe les ontaba por justicia. Así Jesús puede perdonar a cualquier persona que esté aquí hoy. Con un corazón contrito y humillado a Dios. Corazón arrepentido. Y quiera creer en Jesús. Y quiera creer en Jesús. Cierra tus ojos. ¿Cuántas obras has hecho inútilmente? ¿Cuántas obras has hecho inútilmente? Espero te hayas dado cuenta ya que no hay perdón detrás de las obras. No hay perdón. No hay perdón detrás de las obras. Si tú eres de los que no se ha arrepentido aún y estás dejando de hacer pecados y poniéndote a hacer el bien para que por eso Dios te mire y te ganes el perdón, erraste el camino. El camino no es ese. El camino es que te dejes de ver a ti mismo, que te dejes de ver a ti misma y que dejes de vivir para ti, para vivir para Cristo. En otras palabras, que estés dispuesto a ya no seguir gobernando tu vida, sino que Cristo la gobierne día a día conforme a su voluntad, que es perfecta, agradable y buena. Es que te arrepientas. Es que te arrepientas. Sí, que dejes de hacer lo malo, que aprendas a hacer el bien. Que cambies de intención, del egoísmo, del verte a ti nada más, al vivir para servir a los demás, por amor a los demás, obedeciendo a Cristo en todo, obedeciendo su palabra en todo. Ese es el camino. Querida persona que vienes por primera vez aquí o que has venido algunas pocas veces, mira, no está en la religión el camino, no está en los rituales, no está en que tú dejes o hagas algunas cosas, está en que te arrepientas. Y si no sabes qué es el arrepentimiento, estamos para servirte, platicamos contigo al final. Pero si tú ya te has arrepentido y has estado queriendo alcanzar ese perdón,
por obras, por lo que tú estás haciendo. Déjame decirte que lo que tú estás haciendo, síguelo haciendo, es tu obligación. Es tu obligación, es tu deber. Es tu deber. Obedecer los mandamientos de Dios y rendirnos a Él y vivir para Él es nuestro deber. Y por cierto, cuando lo hacemos con gratitud y amor, dice la palabra de Dios que no nos son gravosos, no nos son una carga, son un deleite. Pero eso que es tu deber hacer, no te va a traer la salvación. Así es que no te pongas a hacer más obras para alcanzar el perdón. No, hazlo porque es lo que Dios manda y tú quieres agradar a Dios a partir de ahora. Pero eso no te va a dar el perdón. El perdón te lo va a dar en creer. Creer en aquel que ya se puso en tu lugar y lo hizo todo. Y creer que Él lo hace